realiza la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín desde el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico para todo el conglomerado público y nuestros aliados e invitados, y a la comunidad académica y a la ciudadanía en general. El día de hoy continuamos con las sesiones relativas al acceso y a la protección de la información dentro del distrito. En el día de hoy contaremos con la presencia del doctor Felipe Calderón Valencia. Él es abogado de la Universidad de Medellín, doctor en Derecho de la misma universidad, doctor en Derecho de la Universidad Panteón de Francia, París II. Es también magíster en Derecho Público Comparado de la Universidad Panteón, París II. Igualmente es magíster en Historia del Derecho de la misma universidad. En la actualidad es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y es el coordinador de la especialización en Gustavo, se te silenció el micrófono. Le pedimos a las personas que por favor no estén manipulando los datos de acceso a la web. Bueno, les estaba contando que contamos hoy con la presencia del doctor Felipe Calderón. Él es docente de la Universidad de Medellín, es doctor en Derecho de la misma universidad, doctor en Derecho de la Universidad Panteón de París II, es magíster en Derecho Público Comparado y magíster en Historia del Derecho de la misma universidad. En la actualidad se desempeña como coordinador del programa de posgrados de la especialización en contratación estatal de la Universidad de Medellín. Se ha desempeñado como director de la maestría. Hoy contamos con el doctor Felipe Calderón, con la presencia del doctor Felipe Calderón, que es docente de la Medellín, coordinador de la especialización en contratación estatal también de la Universidad de Medellín. Es doctor en Derecho por la Universidad de Medellín, también cuenta con doctorado en Derecho por la Universidad Panteón, con la Universidad Panteón de París II. Se ha desempeñado como copresidente de la sección de justicia transicional de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, ha sido también coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y miembro del comité. El día de hoy contaremos con una cátedra que se articula a una serie de cátedras relacionadas con el manejo de los datos y del acceso a la información en las entidades públicas. El día de hoy abordaremos el tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En las próximas semanas estaremos abordando los temas de protección de datos personales y la gestión de los datos personales en las entidades públicas. A todos le damos la bienvenida, los invitamos a estar pendientes y a diligenciar el listado de asistencia, porque al correo que ustedes registren en este listado les estaremos enviando la evaluación de la cátedra, les estaremos enviando las presentaciones que utilice el docente durante la cátedra y asimismo les estaremos enviando el enlace del video para que lo puedan descargar y lo puedan consultar posteriormente. Siendo así, le volvemos a recordar que por favor mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir la cátedra del docente. Normalmente esperamos que ustedes formulen las inquietudes y las preguntas a través del chat, pero en los casos que el ponente considere, pues podrán levantar la mano o hacer las preguntas que él considere pertinente responder durante el ejercicio de la cátedra. A todos muchas gracias, bienvenidos
Le damos paso pues al profesor Felipe Calderón con su presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hablar hoy de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta es una ley, digamos que de mucha actualidad, a pesar de que es del 2014. Y pues ya vieron cómo es de importante todo lo que tiene que ver con acceso a datos, información. Pues de hecho, para la muestra un botón estaba en el asunto de la presentación y demás, y nada más con la irrupción de una persona, de una voluntad que quiere silenciar el micrófono, pues se puede, digamos, torpedear una actividad, ¿sí? Esto no es una indirecta, sino que es un ejemplo. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy, pues como de toda esta cuestión que tiene que ver con qué hace la administración y cómo, digamos, puede vincularse con otro asunto que estamos viendo en una sesión pasada, y era derecho de petición, ¿sí? Entonces, bueno, acceso a la información, transparencia, son palabras o son términos que vienen a ser de gran importancia para lo que se llama el e-government o simplemente el Estado digital, o bueno, sí, como ustedes lo quieran denominar, pero en todo caso como estas nuevas tendencias de lo que es la administración pública en el Estado, pues de la técnica actual, es decir, siglo XXI, tecnologías disruptivas y todo lo que tiene que ver con TIC, es decir, tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, bueno, dicho esto, podemos hablar brevemente de como algunos aspectos básicos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, qué debemos saber sobre esta cuestión antes de abordar, digámoslo así, paso a paso la estructura y el contenido de esta ley. Además de eso, pues al final haré como una alusión a algunos aspectos pues como fundamentales, como todo lo que es la excepción a la regla de acceso a la información. Entonces, bueno, de entrada hay que decir en esta introducción que la transparencia pues, es un valor y el acceso a la información es un derecho constitucional, ¿sí? Es un valor porque tratamos de hablar de una norma, digamos, que condiciona el actuar de la administración o el actuar de los particulares frente a la administración, y digamos que no se aplica directamente, pero es algo como un mandato de optimización. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso no es ninguna teoría, simplemente es una norma que está ahí, es decir, la transparencia debe ser la regla. Cada vez que pensemos en transparencia, estamos hablando de una administración que es, entre comillas, de puertas abiertas, ¿sí? Cuando decimos de puertas abiertas, estamos utilizando una metáfora muy sencilla para decir los sistemas que utilizan para la gestión de la información tienen información que es pública y por lo tanto de acceso a el público, ¿sí? O sea, esto explicado un poquito más, digamos, de manera más práctica, garantiza que esto es la transparencia, garantiza que todas las personas, tanto colombianos como personas que simplemente están de paso en Colombia, pero que hacen parte de la población colombiana, pues tengan acceso a información, datos que están almacenados o que son custodiados, por decirlo de alguna forma. Ya vamos a ver que la ley utiliza estos términos, son custodiados, gestionados, administrados por la administración, ¿sí? Y esos datos son producto de todo lo que nosotros creamos. Aquí hay que hacer además una reflexión sobre, antes de seguir con el derecho de acceso, hay que hacer una reflexión sobre la importancia de todo lo que tiene que ver con, digamos, la generación de datos. Desde la pandemia, nosotros vimos que se aceleró un proceso bien interesante que tiene que ver con la disponibilidad de información pues en el mundo, ¿sí? Entonces nos encerraron a todos, desde el 2019 nos dimos cuenta, pero en el 2020 a principios de año
nos encerraron a todos, nos mandaron para la casa y nos pusieron a utilizar forzosamente un medio que es el Internet, ¿sí? Entonces, ese medio por el que se mueve la información, que es el Internet, y garantizó que cada vez más personas, por un asunto de obligatoriedad, se vieran obligados, valga la redundancia, a utilizar estos medios. Entonces, el Internet, ¿qué es? Pues es como la gran autopista de los datos y demás. Pero es muy importante también mencionar que cada vez que se interactúa con una persona en Internet, se requiere casi siempre, es decir, no sé, 70% por ciento de las veces se requiere un registro, ¿sí? Y ese registro, como para que lo tengan en cuenta, implica la captación y el almacenamiento posterior de información, ¿sí? Entonces, bueno, todo el tiempo después de la pandemia se incrementó el flujo de datos y la forma en la que las personas interactúan, siempre mediando una empresa o una persona que guarda es como que custodia información, tiene como un cadastro, ¿sí? Y esto produjo entonces que cada vez más personas, no sé, en el mundo entero, ¿sí? Tuvieran información nuestra disponible. Entonces usted quiere acceder a, no sé, a Instagram, por ejemplo. Forzosamente Instagram le va a pedir un correo electrónico. Ese correo electrónico seguramente va a tener que sincronizarse en cierta medida con esa página que es, digamos, gestionada y producida y demás por una empresa que no es nacional, sino que ya sabemos que está, por lo menos hasta donde yo entiendo, es como una persona que reside en Estados Unidos, porque es una empresa que es una Meta. Y a partir de ahí empezamos a intercambiar información con la empresa y ya un montón de datos, ¿sí? Datos. Tanto nuestra ubicación, nuestros gustos, nuestras preferencias, el interés, que ahorita es muy importante hablar de momentos o de segundos de interés que le dedicamos a una publicación. Eso todo lo tiene una empresa que se llama Meta, ¿sí? Con Facebook pasa igual, con TikTok pasa igual, pero con sede, digamos, en China, cosa que es un poquito más opaco, pero bueno, ¿sí? Digamos que no es el mundo occidental tradicional, sino que es otro sistema, es otro derecho, es otra, no sé, son otras reglas. Y ahí la reflexión de fondo no es hablar de Instagram y Facebook y estas cosas, sino que, y de empresas de celular y de computadores, ¿sí? Sino que es un asunto de, bueno, ¿y qué está haciendo mientras tanto el Estado frente a eso? Esa reflexión es interesante porque no sé si ustedes recuerdan que en la sesión en la que estuvimos compartiendo también hablamos un poquito de gobernanza del Internet y gobernanza de datos. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Cómo se comporta él frente a el flujo y almacenamiento de la información? Y las respuestas, muchas de esas respuestas tienen que ver con esta ley 1712 del 2014. Entonces, es una ley importante y pone como regla la transparencia, que es diferente como pasa con las empresas o las entidades de derecho privado. Es decir, Meta no va a compartir fácilmente la información que posee, a menos de que haya una ley, ya sería en los Estados Unidos, pero eso, digamos, no nos interesa porque está como por fuera del alcance de esta charla, pero sobre todo por fuera de la jurisdicción colombiana, entonces más complicado, ¿sí? Entonces, las empresas privadas tienen información que es almacenada por ellos y es custodiada por ellos y no la van a compartir fácilmente, a pesar de que es muy sencillo, es muy sencilla la manera en que nosotros se la entregamos, ¿sí? Diferente, es decir, contrario censo, en un sentido muy, muy diferente actúa la administración pública y esto garantizado por la ley 1712 del 2014. La administración pública tiene el deber de, eh, digamos, garantizar el acceso constante, transparente, ¿sí? a la información que nosotros suministramos al Estado.
Entonces, estados civiles, no sé, lugar de residencia, todo esto es importante, empleo, sí, un montón de sistemas de información están ahí pendientes para que nosotros siempre podamos acceder a ellos. Y eso se trata entonces, digamos, ese valor de la transparencia. El Estado optimiza una cuestión que es muy gaseosa, ¿sí? Entonces digamos que es más amplio que un principio, que un derecho, pero casi que está diciendo, bueno, la administración funciona bajo unos parámetros que son cualquier parámetro X, Y, Z, pero digamos que el lugar al que quisiera llegar, la finalidad máxima del Estado es la transparencia, es decir, casi como si todos los edificios fueran de cristal y nosotros pudiéramos ver a las personas trabajando. Y por otra parte está la cuestión del acceso a la información. Y aquí hay que hacer un pequeño discurso sobre qué es un derecho fin y qué es un derecho medio. Teniendo en cuenta que el acceso a la información requiere de una vía o un procedimiento o un mecanismo, entonces hablemos muy brevemente de lo que es el derecho de petición, que está en el artículo 23 de la Constitución. La petición formal, ya la vimos, ahorita vamos a ver un poquito como su estructura y demás, nada más para tenerla clara. Y ese derecho de petición, entonces garantiza que todas las personas tengan acceso a la información pública, porque pues sería muy interesante que siempre la información estuviera a disponibilidad de todo el mundo, pero en lo que respecta a la información, digamos, más sensible, sería interesante que la administración pública tuviera una especie de petición, un canal, una vía por la cual se entera que los particulares están interesados en conocer o en tener acceso a cierta información. Entonces, el derecho de petición es un derecho medio para garantizar un derecho fin, que es el acceso a la información pública, ¿sí? Y ahí pues intervienen sujetos y personas, personas que están obligadas a entregar esa información, ¿sí? Esa información se conserva en los sistemas, la entregan los sujetos y hay un medio, digamos, más o menos claro que sería una petición o el sistema de PQR o simplemente la interacción con la administración por cualquiera de las vías, digamos, que garantizan darse cuenta de la existencia de esa petición. Un mensaje de texto, una notica escrita, un intercambio, una conversación. Hay otras formas más sofisticadas, sí, pero bueno, básicamente eso. Bueno, frente a esta cuestión, ya como avanzando en la introducción, hay que hacer caso de algo que está en el Observatorio del Principio 10 de la CEPAL, que ya sabemos que es una agencia de la ONU, una agencia más regional, que tiene en la mira, en su observatorio, lo que ocurre con la ley 1712. Y esa ley 1712, particularmente, y esto a criterio de la CEPAL, es una ley que permite el desarrollo de ese ODS número 16, que si ustedes ven en pantalla, ¿sí? Se trata de paz, justicia e instituciones sólidas. O sea, como que, instituciones sólidas. ¿Y qué es la paz? Pues son valores, es muy abstracto. La justicia ya es algo más concreto, pero cuando hablamos de instituciones sólidas estamos hablando de justamente lo que tenemos que, digamos, lo que nos enfoca y es que la administración pues debe ser sólida y en la medida en que es sólida pues es porque es, digámoslo así, transparente o garantiza el acceso de las personas a la información que posee. Eso hace que haya confianza en las instituciones y básicamente todo lo que tiene que ver con valores como la transparencia y un derecho específico como el de acceso a la administración pública garantiza que podamos hablar de confianza en el Estado. O sea, la construcción de Estado comienza no desde casa, sino desde el momento en el que el Estado le decía a los particulares, pregunte lo que quiera, ¿sí? Yo tengo toda la información que usted necesita, simplemente pídamela y yo se la entrego,
¿sí? Esto pues con unas excepciones que ya sabemos dónde están, pero que digamos están habilitadas y valga la pena mencionarlo por el artículo 74 de la Constitución, que si quieren lo verificamos acá un segundo, y es el siguiente. Entonces dice el artículo 74 de la Constitución, artículo 74, todas las personas, o sea, todas las personas, cuando hablamos de personas hablamos de carne y hueso, y aquellas que no tienen ni carne ni hueso, que son de carácter jurídico, públicas, privadas, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Es decir, la libertad de configuración legislativa, que es un derecho que tiene el legislador, es el límite a el principio de acceso a la administración, ¿sí? O sea, constitucionalmente la regla es acceder a toda la información y excepcionalmente si el legislador considera que hay asuntos que merecen una revisión y en ejercicio de su libertad de configuración legislativa dicen vamos a limitar el derecho de acceso a la información, pues se puede, porque la Constitución así lo permite, ¿sí? Y esto, ustedes lo van a ver, tiene que ver con, no solamente con la ley ya, sino con la ley muy específica, una tipología de la ley muy específica, que es la ley estatutaria, ¿sí? Y después dice el artículo 74 y termina, el secreto profesional es inviolable, ¿sí? Pues eso digamos que no aporta mucho a la discusión, pero por lo menos ejemplifica que hay información que simplemente no se va a compartir, ¿sí? Y que tiene, digamos, esa vocación a no compartirse, a no ser pública, como si pasa con el resto de la información. Pues son ejemplos, pero bueno. Además de eso, pues el ODS 16 dice garantizar, el numeral, pues como la parte 10 de ese principio, de ese ODS, habla de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y acuerdos internacionales. Básicamente, la CEPAL, al fijar su interés sobre esta ley 17.2, está diciendo Colombia ha cumplido, ¿sí?, de manera pues, sólida, ¿sí?, con garantizar que las personas puedan tener confianza en la administración, ¿sí? Y al mismo tiempo eso hace que se protejan las libertades. Es decir, el acceso a la información no es simplemente el desarrollo de un capricho de la persona o de los intereses propiamente personales, sino que también es una garantía de que, digamos, no va a haber algún tipo de arbitrariedad, ¿sí? Si a mí me están cobrando una multa, si tengo una sanción pendiente, yo le puedo pedir a la administración que me enseñe todo el expediente, el dossier, en donde están mis casos y las cuestiones que debo solucionar, y eso debe pasar. No va a ocurrir nunca que la administración diga, pues regla general, que usted no tiene acceso a la información de cuestiones que le están siendo divulgadas y demás. Entonces es interesante ver que, digamos que lo que se quiere prevenir es justamente como un estado de cosas kafkiano, donde usted se acerca a la administración o a la ley, en palabras de Kafka, y usted no obtiene respuesta. Eso no va a pasar en un estado en donde se construye la confianza a través del ejercicio del acceso a la información, teniendo como valor fundamental la transparencia. Entonces, bueno, dicho esto, hay una cosa que está ahí de manera implícita, y es que estamos hablando del observatorio del principio 10. Ese principio 10 es, o sea, desprende o está contenido en una norma, pues en un instrumento internacional que es la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Este instrumento es muy importante hoy en día, es como que está marcando tendencia global, y es por aquello que se conoce como el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el principio, ¿ves?, el instrumento que ayuda a desarrollar el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, como para que lo tengan en cuenta, y sobre todo desde finales del gobierno nacional pasado, pues como mediados pasado, bueno, del gobierno antepasado,
pero estaban hablando pues del acuerdo de Escazú, de las limitaciones al dominio, la cuestión de la propiedad, función social, pero también con una función ambiental importante, restricciones al derecho de dominio basadas en el derecho de acceso, o los derechos de acceso que son los que contiene el principio 10, ¿sí?, de la Declaración de Río. Entonces, como para que se hagan una idea de qué es el acuerdo de Escazú, es ese instrumento que desarrolla el principio 10, que habla de derechos de acceso, ¿sí?, que son básicamente tres. En la Declaración de Río de Janeiro pues, se habla de todas las cuestiones ambientales, no es una norma de carácter obligatorio, no es un tratado vinculante, es más bien un asunto de soft law, es decir, es eso que llaman soft law, y ese soft law son recomendaciones o son criterios de interpretación, son como valores, si se quiere, en el derecho internacional que marcan una tendencia para quienes están interesados en ser operadores jurídicos, ¿sí?, o personas que quieren acceder de algún modo a cuestiones, digamos, de derecho público. Entonces, bueno, dicho esto, es interesante ver que ese principio 10 tiene una función fundamental desde el momento en que fue creado. Aquí toca, para la explicación, toca remontarse un poquito a los años 60. Entonces, en Europa, ¿cierto?, ellos tuvieron una guerra entre ellos, arrastraron a otros países del mundo a esa guerra, y pues es lo que ese conflicto es el que se conoce como Segunda Guerra Mundial. Ahorita está muy de moda la cuestión también por Oppenheimer, el pacifismo y todo el irenismo, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de armas de destrucción masiva, esto pues por el conflicto de Rusia y todo. Pero aquí la cuestión importante es una cuestión de acceso a la información, o sea, en qué momento se volvió relevante el acceso a la información pública. Y resulta que si el principio 10 y si el Observatorio de la CEPAL están diciendo esto, es porque toca remontarse al final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los años 40, la mitad de la década de los 40, después los años 50 y posteriormente la década de los 60 del siglo XX. En esa década ocurren ciertos acontecimientos que hacen pensar que, digamos, que la producción industrial está disparada. Estamos bien, la industria va viento en popa, pero al mismo tiempo estamos viendo que aparecen fenómenos climáticos bastante extraños. O sea, antes no llovía ácido sulfúrico, ahora sí. Pues, digamos, desde las eras de formación del planeta que conocemos. Ahí llovía ácido sulfúrico, llovía una cantidad de químicos extraños, pero eso no, digamos que no tenía que ver con la intervención humana, ¿sí? Eso era aquiropoiético, si se quiere ponerlo en alguna palabra, es decir, la mano del ser humano no tenía que ver nada con eso. Aparecen las cuestiones de las reflexiones sobre la lluvia ácida, sobre la destrucción de los cultivos, y la comunidad internacional comienza a interesarse por las cuestiones ambientales, ¿sí? La lluvia ácida, las cuestiones ambientales, derecho a la alimentación, qué vamos a hacer con el futuro, con las generaciones futuras. Eso empieza a tomar forma desde el momento en que las nubes de hollín y de material particulado se transforman en cualquier tipo de sustancia corrosiva. Esto produce que comencemos a hablar de cumbres de la Tierra, es decir, la comunidad internacional comienza a reunirse periódicamente, es decir, cada 10 años, sí, básicamente, comienza a reunirse primero en Estocolmo, sí, por allá en 1972, y después comienza a interesarse ya en serio sobre la cuestión en Río de Janeiro, sí, y ahí pues en Brasil entonces comienzan a hablar de la importancia de tener como un foco en cuestiones de carácter ambiental y social, o sea, socioambiental, sociocultural, ambiental al mismo tiempo que cultural. Les recuerdo también que todas estas reflexiones han sido condensadas en la sentencia de la Corte Constitucional que habla del río Atrato, que es la sentencia T 622 del 2016,
Y en esa sentencia, pues como que condensan toda esta cuestión que yo les estoy hablando. Pero aquí lo importante, para que no perdamos el foco, es el acceso a la información, ¿sí? Entonces, acceso a la información, ¿de dónde sale? ¿Cuándo cobra importancia? En el derecho internacional y en las tendencias que marcan o que como que van dándole forma al derecho colombiano, tienen que ver mucho con lo que ocurre en Río de Janeiro. Entonces, la cuestión es acceso a la información ambiental, principio 10, y esa información ambiental tiene que ver también con la toma de decisiones, ¿sí? Entonces la administración tiene un montón de información y esa información le sirve para la toma de decisiones. Asimismo, ocurre con la información que tal vez quisieran tener las empresas, que quisieran tener las personas, los particulares, para saber qué decisiones toman, tanto en lo ambiental como en lo profesional, ¿sí? Y esto nuevamente se mezcla con cuestiones como los informes que recientemente ha adoptado la OIT sobre agua y trabajo, ¿sí? Entonces, datos de servicios públicos, datos de consumo de servicios públicos, o sí, todos estos bienes que se ofrecen y que realizan los fines sociales del Estado. Todo eso le debería servir a los particulares para tomar decisiones. Y ustedes ya saben que todas las decisiones tienen que ver con el marketing y con, digamos, formas muy sofisticadas de maneras sofisticadas en las que se ejerce el comercio. Pero bueno, entonces ahí está la cuestión. El Observatorio de la CEPAL, que habla del principio 10, se interesa por el acceso a la información ambiental y termina siendo importante entonces eso que es el acceso de las personas a toda la información de la que dispone el Estado, ¿sí? El Estado y sus agentes, además de sus agentes, de las personas que a nombre del Estado prestan o desempeñan una función pública o están prestando un servicio público. Entonces, todo eso lo contiene la ley 1712 del 2014 y es pues importante tener en cuenta que la raíz, digamos, última, ¿sí? Como más pretérita, está puesta en esas cuestiones del derecho internacional. Entonces, bueno, generalidades. Hablemos ahora sí de generalidades, también dentro de esta introducción que pretende ser larga, ¿sí? Para que tengamos un conocimiento más bien sólido de dónde, cuáles son los fundamentos a la hora de necesitar una interpretación de esa ley. Entonces, bueno, el derecho de acceso a la información pública, ya saben que está consagrado en la Constitución, sobre todo en ese artículo 74, pero también en el artículo 20 y sobre todo en el artículo 23. Hasta ahí, eso es lo que tiene la Constitución y esto es desarrollado más adelante, por allá muchos años después de la adopción o la promulgación de la Constitución del 91, en el 2014 por esa ley 17.2. Esta ley se denomina Ley de Transparencia e Información Pública, esto ya lo habíamos dicho, y además esta ley lo que hace es garantizar unos principios y unos procedimientos específicos para el manejo de la información, ¿sí? Entonces, de entrada es importante también que dentro de estas generalidades entendamos que esa ley 1712 es un desarrollo directo de la Constitución a partir de una tipología que es la ley estatutaria, una tipología legal que es la de la ley estatutaria, que ustedes la tienen en el artículo 152 de la Constitución, que sería interesante también mencionarlo para que quede claro. Bueno, entonces dice el artículo 152 de la Constitución que mediante las leyes estatutarias el Congreso de la República, es decir, el mismo legislador ordinario, adopta una forma específica, que es la ley estatutaria. El Congreso de la República regula unas materias específicas. Entonces dice, mediante las leyes estatutarias el Congreso de la República regulará las siguientes materias. A. Derechos y deberes fundamentales de las personas y procedimientos y recursos para su protección. Esta
Disposición constitucional, es decir, el literal A del artículo 152 de la Constitución habla entonces de qué tuvo que hacer el legislador, es decir, nos da un poquito de contexto, ¿sí?, sobre las razones y las formas que permitieron que el legislador diera cuerpo a el derecho de acceso a la información pública. Además, siempre partiendo de un valor fundamental que es la transparencia. Entonces, si ustedes tienen ahí acceso a ese código QR, van a encontrar una sentencia, que es la sentencia 274 del 2013, sentencia además con ponencia pues es una sentencia bastante, yo diría carnuda, pero digamos barroca, compleja, porque hay muchos salvamentos de voto, todo el mundo tiene algo que decir, y en especial es interesante la postura que adopta la doctora, la magistrada María Victoria Calle Correa, que además es egresada de esta universidad. Y ella tiene una postura bastante crítica, pero al final, pues digamos que las mayorías se inclinan para decir sí, ese proyecto de ley estatutaria es conforme a la Constitución, entonces no lo vamos a sancionar por nada y vamos a decir que es exequible, es decir, se puede ejecutar y funciona, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. La Corte Constitucional ya hizo un examen previo de ese proyecto de ley, después ese proyecto de ley se transforma en una ley efectiva de la República, es promulgada, ¿sí?, previa sanción presidencial y previo visto bueno pues de la Corte Constitucional en un control a esa ley, y por esa razón es que puede serles bastante útil, por lo menos dentro de lo que ustedes necesiten de contexto, responder, entender cómo funciona ese derecho de acceso a la información y cómo funciona el principio de transparencia, o cómo llegaría a condicionar la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Ustedes toda esa información la encuentran en esa sentencia, sobre todo porque hay algo interesante, y es que como están valorando si es constitucional o no ese proyecto de ley, entonces se detienen sobre cada uno de los artículos, que es interesante sobre todo para ustedes como operadores jurídicos. Bueno, también es importante entender que esa ley tiene un desarrollo jurisprudencial bien interesante, y sobre todo digamos, las sentencias que vienen siendo emitidas desde el momento del examen de constitucionalidad y después con las sentencias de tutela, que también garantizan que haya una, digamos, interacción, diría fluida, pero pues obviamente accidentada, porque estamos hablando de control contencioso por vía de acción frente a ese derecho de acceso a la administración. Entonces también es interesante que le echen un vistazo a esa sentencia de tutela, que es la 571 del 2015. Bueno, hay que decir que, pues, ¿por qué les menciono en estas generalidades todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Pues por una razón muy sencilla, y es que el acceso a la información desde la Constitución, desde la ley estatutaria, pero sobre todo desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se le ha dado siempre, ¿sí? O sea, no ha variado, sigue constante una valoración, es que ese derecho es un derecho fundamental, es decir, puede ser protegido directamente por el juez de tutela, que eso es básicamente lo más importante a la hora de hablar de un derecho fundamental. El derecho fundamental tiene una protección especial por parte de la Constitución, reforzada además por una acción que es la acción de tutela, como ustedes ya saben. Entonces, la administración debe prestarle particular atención a todas estas cuestiones. Entonces, dicho esto, o sea, hay que decir que la ciudadanía entonces está empoderada por esa cuestión del derecho fundamental. La ciudadanía tiene derecho de acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades públicas, y esto únicamente teniendo en cuenta unas contadas excepciones, ¿sí? O sea, la regla general es el acceso a la información, y la excepción únicamente la propone el legislador. Cada vez que hay una excepción,
¿sí? Y esto pues, ustedes ya saben que está sujeto a un control a posteriori de esas leyes que terminarían siendo pues o pueden ser objeto de control de constitucionalidad a través de la acción pública de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Entonces, si bien la regla es el acceso, toda restricción a esta puede ser luego revisada por la Corte Constitucional y teniendo en cuenta pues la habilidad de los abogados o las personas que están interesadas en esto. Es importante también definir ese derecho de acceso a la información que ustedes lo pueden encontrar en la ley 1712, sobre todo en su artículo. Qué pena, se silenció el micrófono, profe. Listo, ya. Gracias. Bueno, entonces, estoy haciendo de Ben, ¿cierto? Es la boca de la ley. Igual, el artículo 24 dice que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado. Y ahí empezamos a entrar en ese discurso que está metido en la ley, que es un sujeto obligado, ya lo veremos, pero es básicamente la persona que desempeña funciones en nombre de la administración o la administración misma. Entonces, el sujeto obligado tiene el derecho a recibir esas solicitudes en la forma y condiciones que establece la ley y la Constitución, que ya sabemos que la ley específicamente es esta ley que nos interesa hoy y la Constitución pues tiene lo propio para decir en materia de qué es o cuál es el mecanismo que interesa. Derecho de petición y también lo que tiene que ver con debido proceso administrativo. ¿Sí? Bueno, la Corte Constitucional ha hecho varios intentos pues, de darle más precisión a ese derecho de acceso a la administración, sobre todo en sentencias posteriores, inmediatamente posteriores a la promulgación de la ley es del 2014, pero luego llegan sentencias que tienen que ver con años posteriores, sobre todo en el 2015, donde la Corte, digamos, enfatizó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Esto es bastante interesante, sobre todo porque hoy en día uno dice, bueno, ¿qué información tiene mía la administración pública? O sea, toda la información que usted pueda imaginarse. Y esto de cuenta del fenómeno de intercambio cada vez más fluido entre las personas y el Estado a través de los medios digitales. ¿Sí? Recuerdo que, digamos, no sé si ustedes lo tienen bien presente, yo creo que sí, y es que a partir de un gobierno muy específico en Colombia empezó a dársele mucha importancia a las páginas de los ministerios, a las páginas de los organismos del Estado, y esas páginas al principio tenían una forma más fluida de comunicar al público o a la ciudadanía con los organismos públicos, pero después empezaron a poner, entre comillas, trabas, es decir, más sistemas de verificación de la información que se pasa a la administración, ¿sí? Entonces es importante que tengan eso en cuenta, porque a la hora de rendir cuentas sobre la información es muy interesante saber que ya digamos el Estado tiene acceso a mucha más información, un volumen mucho más grande de información, hasta el punto de llegar a decir algo relacionado con el fenómeno que se llama Big Data, ¿sí? Es decir, todos esos datos que están supuestamente a disposición del público, pero estos datos ustedes saben que son datos supremamente desestructurados, que no tienen ningún tipo de valor si no se les trata adecuadamente por un científico de datos o una persona que maneje aquello que llaman el data science. Entonces, bueno, dicho esto, hay una parte comentado de esa sentencia de tutela 267 que dice que la información pública debe ser asequible, comprensible y útil para los ciudadanos. ¿Sí? O sea, entonces marcamos, digamos, una valoración de la información pública. La información pública no es en principio cualquier tipo de información, sino una información que cumple con unos requisitos, ¿sí? De acceso.
asequible. Además de eso es comprensible, es decir, es inteligible o requiere de un esfuerzo previo para la comprensión del ciudadano. Es decir, el esfuerzo lo hace el Estado, el ciudadano pregunta. Y sobre todo el asunto de la utilidad. Es decir, la información pública debe permitirle al ciudadano realizar algo. ¿Qué quiere el ciudadano? Pues, no sé, lo que quiera hacer con esa información, pues debe digamos, permitírsele a partir del acceso que tiene a esta. Y además, dice, las entidades públicas deben adoptar medidas para garantizar la transparencia en la gestión de la información. Y nuevamente, sistemas de gestión de la información. Creo que el distrito de Medellín es uno de los más que digamos que pica en punta en toda esta cuestión porque hay unos esfuerzos muy, muy grandes para garantizar el acceso a la información. No solamente el ejecutivo, digamos, unipersonal, la alcaldía, sino también que lo vemos en el Consejo Municipal cuando permite el acceso a las discusiones y los acuerdos municipales, que es bastante interesante. Además de esto, pues también recurrimos al artículo 2, dentro de estas generalidades de la ley 1712, que consagra el principio de máxima publicidad. Este es el principio más importante que tiene esta ley, ¿sí? O sea, ese es el principio medular. Entonces pueden decir eficacia, sí, etcétera, pero digamos que hay lo más importante dentro de esta ley 1712 es el principio de máxima publicidad, que establece una regla positiva de conducta, una carga positiva en favor, o, bueno, que está impuesta a la administración, pero que permite que toda persona pueda acceder a la información porque hay un principio de publicidad, de máxima publicidad, ¿sí? Entonces dice, toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada, y ahí entra la excepción, sino por disposición constitucional o legal. Es decir, ¿qué disposición constitucional puede interesarnos? Pues todo lo que tiene que ver con el secreto que implica defensa y salvaguarda de la soberanía y los derechos de las personas. Eso no es negociable y ahí está en la Constitución, al mismo tiempo que el secreto profesional. O sea, no se puede acceder a esa información porque la Constitución establece una especie de veda sobre ese asunto. Y después aparecen otro tipo de leyes, ¿sí? o de normas adoptadas por el legislador específicamente, no por la administración, que eso es importante. O sea, no es que la administración del Ejecutivo tenga discrecionalidad para restringir el acceso a la información, sino a través de una autorización previa del legislador y a través de conformidad con la ley 1712. Entonces, volvemos al punto por donde empezamos, y es que hablamos de una regla de acceso general basada en el principio de máxima publicidad y una excepción que sería todo lo que tiene que ver con información reservada. Al respecto, hay que decir igualmente que si bien es cierto que el derecho de petición es un derecho medio que implica que hablemos de acceso a la información, digamos, no es más importante el habeas data. El habeas data es supremamente importante a la hora de entender todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, ¿sí? Entonces, bueno, hay una sentencia interesante de tutela y es la sentencia T-198 del 2015, en donde se establece también, digamos, o se liga, mejor dicho, el derecho del habeas data a el derecho de acceso a la información. El habeas data es un derecho constitucional, autónomo, ¿sí? Es decir, sí, hay uno que es acceso a la información, el habeas data, siendo autónomo, complementa el anterior, ¿sí? Y está estrechamente ligado con otros parámetros constitucionales como son el derecho de petición. Entonces el habeas data y el derecho de petición tienen su relación, como bien lo aparece, digamos, en el costado de la pantalla cuando empiezan a mostrar cuáles son los artículos de la Constitución que complementan el habeas data. Además está el derecho a la información,
pues ya saben ustedes, está en el artículo 20 de la Constitución, el derecho a la información pública, ya mencionado, y está en el artículo 74, los principios constitucionales que orientan la administración, es decir, todo lo que tiene que ver con la función pública, para dónde va la administración, qué debe hacer la administración, cuáles son sus cargas y acciones positivas en pos del interés general y del interés particular. Eso todo está en el artículo 209. Entonces, habeas data, derecho de petición, están directamente relacionados con el derecho de acceso a la información pública. Además de esto, pues hay que tener en cuenta que el habeas data y el derecho de petición son derechos que son de inmediato cumplimiento según la lista que trae el artículo 85 de la Constitución, que esto pues ya lo conocían, pero bueno. Entonces, también entrando en esa tónica de cómo poder activar el derecho de acceso a la información pública, hay que decir que el derecho de petición es la forma ideal, es decir, es el medio idóneo, es como el mecanismo concreto a través del cual podemos acceder entonces a la información. Y requerimos que ese derecho, pues si bien es constitucional, pues digamos que no debe entorpecerse el acceso a un particular, pues hay que también entender que debe tener una forma que tiene un núcleo esencial y que al mismo tiempo la respuesta, que si bien no requiere ritualidades, por lo menos debe ser congruente con la petición hecha. Además de eso, pues hay que mencionar otro asunto y es el tratamiento contemplado en el artículo 14, ¿sí? O sea, qué tratamiento hay a la información pública o el acceso a la información pública, y hay que decir que hay una especie de regla de conducta en el artículo 14, que dice lo siguiente. El artículo 14 dice información pública con anterioridad. Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes de la manera más sencilla posible. Entonces hablamos pues de la utilidad, de lo inteligible que debe ser el acceso a información. El acceso a toda información previamente divulgada, es decir, previamente divulgada, es la cuestión de la custodia de la información. La información que tiene la administración debe ser de acceso a todos, pero digamos que hay un presupuesto y es que ya debe estar en poder de la administración. La administración, digamos que no se inventa la información que tiene, en principio, sino que es una información que recolecta y que puede dar cuenta de cuándo entró a un sistema de información y cuándo debe salir si es que hay protocolos de destrucción de datos o protocolos de liberación de la información. Entonces, además de eso, dice el artículo 14, se publicará esta información en los términos establecidos por el artículo 14 ¿sí? del Código Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que si ustedes ven a un costado de su pantalla, está puesto cuáles son los términos en que resolverse las peticiones. Es decir, una petición de información o de acceso a un documento, una información pública, es una petición que tiene unos parámetros para la respuesta o unas reglas muy estrictas de respuesta y que están establecidas en principio sobre el presupuesto, digamos, que brinda el derecho de petición, pero más específicamente sobre el artículo 14 de la ley 1437 del 2011, que dice términos para resolver las modalidades de peticiones, y dice petición de interés general 15 días, particular igual 15 días, información 10 días, y es justamente ahí donde hay que concentrarse, y es el acceso a la información está como encuadrado, está enmarcado por el derecho de petición, pero específicamente el derecho de petición en la modalidad de información o documento, según lo dicho pues, por el artículo 14 de la ley 1437 de 2011. Y continúa el artículo 14 de la ley 1712 diciendo, cuando se dé respuesta a una de las solicitudes aquí previstas, esta debería hacerse pública de manera proactiva en el sitio web del sujeto obligado, es decir, de la entidad o del particular que presta un servicio público, que tiene a su cargo una función pública o que administra
dineros públicos, básicamente, del sujeto obligado, y en defecto de la existencia de un sitio web, es decir, si no hay sitio web, si no hay sistemas de información, que debería haberlos, porque él dice, pues públicelo en el sitio de internet, si no tiene, pues busque cómo lo fabrica, pero mientras tanto, entonces haga publicación de estos son los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia. Tiene una cartelera, póngalo en la cartelera. Tiene una página de internet, preferiblemente ahí porque hay, digamos que, una facilidad de acceso mayor dentro de este valor de la transparencia y lo que requiere entonces el acceso a la información. Bueno, dicho lo anterior, hay que agregar que hay un sustento normativo que tiene que ver con el artículo 74, pero sobre todo con los medios y los fines para los cuales se accede a esa información. Y hablamos del artículo 23, el artículo 29, sobre todo en la parte que tiene que ver con el acceso del derecho, el debido proceso administrativo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Y hay dos normas que desarrollan todo este derecho que todos tenemos en la Constitución, y es específicamente la Ley 1712 del 2014 y el Decreto 103 del 2015. Esas son normas en las que podemos encontrar primero los principios más abstractos y que nos permiten una aplicación amplia del derecho de acceso a la información, pero después está el decreto en mención, es decir, el 103 del 2015, que habla de una reglamentación, no total, pero sí importante de esa ley de acceso a la información. Entonces, bueno, nada más como por no dejar de hacer las cosas como deben ser, hay que decir que una petición para que pueda garantizarse el derecho de acceso a la información debe tener una estructura, y esa estructura está establecida de forma muy concreta en el artículo 16 del Código de lo Contencioso, del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dice que pues, debe enunciarse la autoridad, debe decirse cuáles son los apellidos o el nombre pues, en general del solicitante, el tema, es decir, qué información precisa, o sea, dígale a la administración qué es lo que quiere, si es que no puede acceder a ella por los sistemas de información, es decir, la página web o las carteleras en caso de municipios, digamos, más pequeños. Además de eso, enuncie las razones, ¿sí? Para qué quiere la información, nada más como para que la administración pueda ayudarle adecuadamente, ¿sí? Porque pues, si usted me dice que es para presentarse a un concurso público de méritos, pues se entrega un certificado específico que contiene toda la información que usted requiere, y esto digamos que es útil para la administración a la hora de no entender esa cuestión, porque si bien una petición debe ser respetuosa, pues también dentro de ese respeto no solamente esté que sea escrita adecuadamente, sino que se le diga bien a la administración qué es lo que está buscando, en la medida en que eso garantiza un mejor acceso a la información, una garantía extra a los derechos, en este caso fundamental, pero sobre todo a que se cumplan los fines del Estado, porque la finalidad de la administración pública es, digamos, promover la felicidad general, ¿sí? Lo ponemos en términos utilitaristas, pero también pues todo lo que tiene que ver con mis derechos o los derechos de los individuos. Además de eso, si usted puede orientar o si se recibe una petición orientando cuál es el sentido de la información que quiere, pues mucho mejor. Y al final, entonces ya sabemos que la firma tiene que ver, o es sustituida por tokens o por empresas terceras de confianza que brindan ese apoyo, por un lado, o simplemente todo lo que hay en el desarrollo de sistemas de información, es decir, todo lo que es cadastrar información, guardar información para que usted pueda decirle a la administración que es una persona que vive en Colombia, que tiene una residencia X y que va a asegurar que una petición sea respetuosa. Al mismo tiempo, vamos rápido sobre esta cuestión, hay unas reglas de la petición. ¿Sí? Básicamente, la cuestión está en la petición o la respuesta de garantizar derechos fundamentales, ¿cierto?
Además de esto, pues es importante que tengan un soporte físico, sobre todo en ese punto D que ustedes tienen ahí en pantalla, que sería interesante que se considerara porque luego la ley 1712 va por eso. ¿Sí? Y bueno, el punto F, ese sexto punto, es importante también porque básicamente resume el espíritu, si así se quiere, de esa ley de directos, y es quiénes son los sujetos, o sea, quién debe responder esas peticiones, quién debe garantizar el acceso a la información. Y muy sencillo, se dice aquellos sujetos obligados. Pero el sujeto obligado es una persona que tiene una calidad muy específica y es la de pertenecer a la función pública o estar prestando un servicio, dando algo que permita o que contribuya con lo público, así sea un particular, ¿sí? O si sea un... Bueno, sobre esta cuestión se va rápido. Y uno dice, bueno, también dentro de este, el ánimo de hacer la pedagogía adecuada, uno dice, bueno, ¿cuál sería la raíz conceptual entonces de ese derecho de acceso a la información? Y todos sabemos que es el derecho de petición de información. El derecho de petición de información es básicamente el vehículo a través del cual los particulares se comunican con la administración para recibir entonces una respuesta adecuada. En este caso sería 10 días hábiles, ¿sí? Para recibir entonces la información pública. Bueno, al mismo tiempo hay que entender que si hay una petición de información, hay unas reglas para la respuesta, pero estas reglas son, digámoslo así, específicas y están en el decreto 103 del 2015. Sí, ese decreto 103 del 2015 es muy específico a la hora de dar a entender que esa raíz conceptual, que es el derecho de petición de información, pues requiere de parte de la administración un esfuerzo muy concreto para poder dar respuesta o para poder permitir o garantizar ese acceso a la información pública. Y es que esos artículos del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de ese decreto establecen reglas muy puntuales. Entonces hablan de medios idóneos para recibir solicitudes de información pública. Es fundamental entender que los medios idóneos pues, deben ser garantizados por la administración. Al mismo tiempo, el artículo 17 dice que hay debe haber por parte de la administración como un deber, ¿sí? Y unas acciones positivas para poder hacer seguimiento a las solicitudes. Esto implica mucho de lo que pueden hacer los ingenieros por los administradores públicos, de las personas que están en la función pública, en la medida en que garantizan la existencia de sistemas de información que tienen una trazabilidad, ¿sí? Eso es fundamental. Al mismo tiempo, hablamos de también el artículo siguiente, el 18, de solicitudes de acceso a la información con identificación reservada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando decimos que el derecho de petición es la raíz de toda esta cuestión de acceso a la información, entonces uno dice, bueno, hay una información pública, pero tiene que haber una especie de invisibilización, ¿sí? De pues como de darle como un cierto anonimato a las personas que están solicitando esa información, porque pues la transparencia funciona más en la vía del Estado hacia el ciudadano y el Estado no debe estar, digámoslo así, entrando en la vida privada del ciudadano. ¿Para qué quiere la información? Pues no sé, pero si yo transformo al ciudadano en una especie de cifra, no lo estoy deshumanizando, sino que estoy garantizando sus derechos, porque puede que yo esté trabajando en una entidad pública, quiera acceder a una información y esa información me permita un cambio de empleo. Entonces, la transformación de ese ciudadano en anónimo, pues garantiza también sus derechos. Y sobre todo, pues esto dentro de lo que es el Estado liberal, que es un Estado que en principio está al servicio de las personas, es decir, está al servicio del ciudadano, pero el ciudadano, digámoslo así, tiene una especie de velo que protege sus libertades frente a lo que eventualmente quisiera hacer el Estado frente a eso.
Bueno, artículo 19, también toda esta explicación tiene el contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a la información pública. Es interesante entonces ver cómo ese decreto 1315 habla de ese acceso a la información pública y pone unas reglas. Entonces, si quieren, bueno, ya después lo miro. Y el artículo 20 que habla del principio de gratuidad y costos de reproducción. La administración, en principio, debe garantizar la gratuidad de todo lo que es el acceso a la información. Hay cosas que cuestan, ciertamente, pero en principio, si es información pública que ya está almacenada en algún tipo de sistema, pues esa información no tendría por qué tener un costo adicional cargado a el ciudadano o la persona que hace la petición. ¿Sí? Hace mucho tiempo, cuando la información llegaba toda en CDs, en compact disc, inclusive pues había una cuestión de poder depositar una plata para que esto llegara, pero ahorita la información está, no solamente los documentos son inmateriales, sino que son desmaterializados. Entonces, esa característica ahora del documento, que no es físico, sino que son unos datos en sistemas de información, hace que, pues, digamos que aumente la huella de carbono, ¿sí? Ciertamente, porque hay servidores que están prendidos las 24 horas generando huella de carbono, pero eso compensa que ya no tiene que reproducirse mecánicamente la información a través de un documento físico. Y ese documento físico entonces pues va a ser, tienen que enviarlo, tienen que mandar a alguien, pero ahora esa información digamos que está ahí a disposición de los ciudadanos, solamente llegándole el correo electrónico, el mail, etcétera, ¿sí? Con criptografía, eso sí, ¿cierto? Para que haya seguimiento y pueda garantizarse que ese documento es un documento público, digamos, electrónico. Además de eso, hablamos pues, de creación o producción de la información, ¿sí? O sea, el decreto también establece cómo deben crearse y también, digamos que el acceso a la información, ya en su aspecto mucho más práctico, más concreto, requiere que haya digamos, una intervención, una acción positiva del Estado para el control y vigilancia de esto a través de una superintendencia, que ya sabemos que hace parte, digamos así, del Ejecutivo Nacional. Ahora sí, dicha esta introducción, que tomó un tiempo, pero que nos permite, pues, digamos, darle solvencia a todo, podemos entonces hablar de la estructura de la Ley 1712. Antes de continuar, les pido un segundo que me permitan. Voy a tomarme una pequeña pausa, no sé, de 2 minutos y regreso. ¿Sí? Tengo un problema técnico. Ahora sí hablemos de la estructura de esta Ley 1712 del 2014, que pues, puede racionalizarse, a mi entender, de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, esta ley establece no solamente los principios, sino también los procedimientos y los mecanismos para garantizar el acceso pues, a la información pública, teniendo en cuenta que la base de todo es la transparencia, es decir, el Estado, permitiendo el acceso a todo el mundo, pero a la información que custodia, pero hay que hacer énfasis en algunos aspectos claves, es decir, cómo se hace esto en esa ley. Y uno dice, bueno, las definiciones. Esas definiciones son supremamente importantes, ¿sí? Sobre todo porque cuando estamos entendiendo algo que está pasando, un fenómeno, cualquier cosa que podamos percibir a través de los sentidos y al mismo tiempo gestionarlo para que dentro de lo que establece la Constitución y la ley funcione, hay que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Es decir, no se puede ir a ciegas, justamente porque las instituciones deben recibir la confianza de los ciudadanos. Esto pues se manifiesta, palabras más, palabras menos, a través de esos primeros 4 artículos que contienen las definiciones, que son muchas, pero que vamos a ver cuáles son las más interesantes, las que más nos favorecen para entender la ley 1712.
Entonces, bueno, establece, ¿sí? Sobre todo unos principios, ¿sí? Los principios que serían tres fundamentales, sería publicidad máxima, que ya sabemos que habla de que toda la información pública debe en principio tener una vocación para ser consultada, digamos al 100%, 24/7 por las personas, ¿sí? Al mismo tiempo hablamos de progresividad, es decir, debe haber una acción concreta del Estado para cada vez mejorar ese acceso y nunca volver sobre el acceso. El principio de progresividad, también llamado principio de no regresión, ¿sí? Es decir, la información pública no puede transformarse de la noche a la mañana o al día siguiente, luego de ser establecida como pública, como una información restringida, ¿sí? Y en ese sentido es importante ver que los tratados de derechos humanos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, pues hace que cada vez la regla de publicidad sea máxima, sea, digamos, respetada y vayan quitándose trabas a cierta información. En concreto vale la pena mencionar dos casos, y es lo que tiene que ver con secreto de Estado en compras públicas o de contratación pública. Eso debería ser cada vez, digamos, más tocado por el principio de progresividad, quitarse más trabas para poder entender qué es lo que está pasando con los recursos públicos. Y por otra parte, hablamos también de la información ambiental, que es justamente el criterio que nos deja el acuerdo de Escazú. Sí, el acuerdo de Escazú es importante y esto pues en sintonía con lo que estamos hablando, con la declaración de Río, ¿sí? En la medida en que cuando hablamos de derecho de acceso a la información pública es para asuntos ambientales. Entonces, todo lo que tiene que ver con minería, con la explotación de los recursos públicos debería ser más permeado por el principio de publicidad máxima. Y después la gratuidad en la medida en que pues, los sistemas de información son alimentados por recursos públicos que ya tienen una financiación por parte del presupuesto de los entes territoriales, de la nación, del municipio, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir también que esa estructura de la ley nos conduce a que hablamos de unos sujetos, ¿sí? Unas obligaciones concretas de unos sujetos que ya sabemos que son el Estado, pero vamos a ver entonces cómo es que se manifiestan esos sujetos. Hablemos de una definición de quiénes son los sujetos obligados y el artículo 6 de la ley 1712 habla, o más bien establece lo siguiente, ¿sí? Dice, sujetos obligados se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, incluida en el artículo 5 de esta ley, que ya vamos a ver qué dice ese artículo 5. ¿Sí? O sea, esto es mucha información. Ustedes están tal vez familiarizados con esto, pero pues la idea de la capacitación es que puedan, o que pudiéramos llegar a hacer un poquito más estas cuestiones. Y el artículo 5 nos refiere entonces a las personas que están incluidas ahí. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Y el artículo 5 nos deja muy claro que está puesto en por lo menos 7 cuestiones, 7 posibles sujetos obligados. Entonces, en principio, el primero de esos sujetos obligados son cualquiera de las entidades o personas o autoridades de las ramas del poder público, ¿sí? En todo nivel, es decir, el nacional, el departamental, el municipal o distrital. Esas personas tienen la obligación de funcionar, ¿sí? O de permitir el acceso a través del principio de máxima publicidad, ¿sí? Por regla general. Entonces, esos sujetos obligados son cualquiera de las autoridades, entidades o personas que integran, organismos, que integran la rama del poder público. Después estamos hablando de organismos y entidades estatales independientes o autónomos de control, ¿sí? Organismos de control, que esos organismos que desempeñan unas funciones del Estado según lo establecido por el artículo 213 de la Constitución y posteriores, esos entes constitucionales autónomos, en la medida en que hacen parte del Estado, haciendo o desarrollando funciones públicas, también están obligados a
garantizar el acceso a la información teniendo en cuenta el principio de máxima publicidad, ¿sí? O sea, no se escapan a que una persona cualquiera pueda llegar a preguntarles cosas o pedirles información a través del derecho de petición de información. También están las personas que prestan servicios públicos, es decir, empresas que prestan servicios públicos en nombre del Estado. Pueden ser personas privadas, sí. Pueden ser, digamos, sociedades que tengan tanto de público como de privado. Sí, se puede. Pero ahí lo importante es que permitan el acceso a la información. Cada vez deben manejar sistemas de información que permitan el acceso más fácil, gratuito, ¿cierto? Y progresivo a la información pública. Después están las personas que desempeñan la función pública o que tienen a su cargo la calidad, o que están, digamos, unidas con la calidad de autoridad pública. También están las empresas públicas creadas por la ley, empresas del Estado y sociedades que tengan participación. Si hay una sociedad donde haya participación, es decir, económica o accionaria, o esté en la junta directiva una autoridad estatal, es decir, en cualquiera de los niveles, ese particular o esa empresa creada por ley, así pues uno diga, bueno, es una persona de derecho privado porque es una empresa, pues también debe responder a esa petición de información, teniendo en cuenta los parámetros de máxima publicidad, ¿sí? Después están los partidos y movimientos políticos. Esto es interesante porque uno creería que no hay razón a que se rindan cuentas. Y de esto todo se trata del asunto de rendición de cuentas. Recuerden, transparencia y demás. Y los partidos o movimientos políticos y también los grupos significativos de ciudadanos tienen la obligación de garantizar el acceso a la información que custodian, administran, gestionan o que crean, porque estamos hablando de la importancia, digamos, del Estado, de los organismos del Estado, de lo público, ahí. Entonces, por ahí hay un caso muy particular y es, ahora se puso muy de moda y hay una entrevista en el portal de Cambio, una entrevista que se le hace al presidente de la República, al actual, sobre su estado de salud, ¿sí? Y uno dice, no sé qué piensan ustedes, ¿sí? Y aquí es como cuestión para el debate. El estado de salud de un gobernante debe estar en manos de él, como bien debe ofrecerse al público, teniendo en cuenta el principio de máxima publicidad, o estamos hablando de la vida privada muy exclusiva del gobernante, ¿sí? Entonces, cuestión ahí interesante. Otra cuestión es la cuestión de los avales a, digamos, personas que tienen algún tipo de cuestionamiento o que no responden por avales políticos. Y uno sabe que, digamos, que los partidos políticos y los movimientos son muy, como que tratan con guantes de seda todo lo que tiene que ver con la información que ellos custodian, pero el artículo 5 de la ley 1712 les deja muy claro, es decir, es una ley estatutaria que está desarrollando la Constitución y les está diciendo básicamente que ustedes deben entregar esa información. No si pasa, o sea, está menos en duda, o más en duda, perdón, todo lo que tiene que ver con el estado de salud del presidente. O sea, piensen si esa información debería ser pública, si no solamente la declaración de renta, sino también la historia clínica del funcionario más importante que tiene el Estado. Entonces, ¿qué opinan? ¿Debería ser o no público? Entonces, queda un poquito abierto el debate. Si quieren, al final podemos discutir esa cuestión, a ver ustedes qué opinan sobre eso. Y finalmente, también hablamos de entes que estén administrando, ¿cierto?, fondos o recursos del Estado. Puede ser un particular, pero si tiene un contacto directo con recursos públicos, ya es sujeto de, digamos, de rendir cuentas y de entregar información conforme al principio de máxima publicidad, que eso es muy interesante a la hora de abordar todas estas cuestiones. Y es, ¿quién debe responder? Todo el que tenga algún tipo de contacto con el Estado. ¿Participa el Estado de su actividad o sus operaciones comerciales? Pues pareciera que tiene que rendir cuentas, por lo menos en aquello que tiene que ver con su actividad, como ya vamos a ver, ¿sí? Es decir, el artículo 5
modula la aplicación, como dice ahí, es el sujeto, sí, pero el artículo 5 también dice, bueno, estamos hablando de funcionarios y personas y autoridades, pero tienen que entregar toda la información. Entonces hay una modulación en ese artículo 5 que dice que hay personas que reciben o tienen pues la facultad de estar intermediando fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplen ningún otro requisito para ser considerados sujetos obligados, ¿sí? O sea, puede ser una persona que simplemente reciba esos recursos, pero que no haya más para pensar que es sujeto obligado, ¿sí? Es decir, no está obligado a responder absolutamente todo. Y lo que dice la ley 1715, este artículo quinto, es que cuando se haga una petición, la petición debe responderse sí, teniendo en cuenta el principio de máxima publicidad, pero ese principio de máxima publicidad debe ser modulado en la medida en que solo sí, pues, es decir, que solamente se aplica a lo que tiene que ver con las funciones que ejerce ese, entre comillas, sujeto obligado con respecto a los fondos que tiene públicos para administrar. Si tiene diferentes actividades, no sé, comerciales, pero hay una que únicamente toca los fondos públicos, entonces es sobre esa actividad sobre la que tiene que responder, sobre esa actividad y nada más sobre esa, la que, digamos, obliga a esa persona a responder. Por lo demás, lo otro es, digámoslo así, merecedor de una especie de restricción de acceso a la información, porque ya no sería información pública, sino estrictamente privada. Bueno, y finalmente uno dice, bueno, y ese artículo quinto habla de los sujetos obligados, pero también establece un ámbito de aplicación y una excepción particular. Y ese parágrafo primero de dicho artículo habla de que no serán sujetos obligados las personas de carácter privado, como íbamos diciendo. Estamos hablando de una ley de acceso a la información pública. Si hay un privado que tiene información pública, pues rinde cuentas o debe permitir el acceso a esa información sobre esa información que es de carácter público, pero en lo estrictamente privado no. Bueno, ahí hay un asunto y es empresas de tecnología o personas que explotan, digámoslo así, los datos o los sistemas de datos abiertos. Esas personas con todos esos datos desestructurados deben rendir cuentas sobre el procesamiento de esos datos y toda digamos, las actividades o los rendimientos que le sacan a esa información, y eso sería bastante interesante preguntarlo, sobre todo a la hora de entender que la actividad de las personas o las empresas que trabajan con datos, es decir, que hacen ciencia de datos, minería de datos y todas estas técnicas, digamos, súper fantasiosas de estadística analítica, pues estarían obligadas a rendir cuentas sobre esa información, o el producto de ese procesamiento es algo diferente. Eso, esa cuestión debe ser bien interesante mirarla, ¿sí? Sobre todo porque ahorita la tendencia está dada por qué es la información pública. Son todos estos datos, todo lo que nosotros generamos, las interacciones con la administración, cuestiones que tienen que ver con datos sensibles como información financiera, información de estados civiles de las personas, preferencias a la hora de ubicarse en un punto X o Y del territorio, si teniendo en cuenta la libertad de locomoción de las personas, y también todo lo que tiene que ver con datos un poquito más delicados como los datos de salud, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver directamente con la salud y la vida. Eso acumulado por la administración puede ser transformado en datos públicos para que las personas que desarrollen actividades económicas, pues digamos que no tengan una preferencia a la hora de estar compitiendo dentro de esto del libre mercado y demás. Pero ¿qué va a pasar con toda esa información? Es decir, un sistema de datos abiertos, totalmente abierto, en donde, digamos, las empresas no tienen que estar pidiendo patentes o no tienen que estar pidiendo un privilegio para la explotación de esa información, estarían
produciendo otra información posterior con un valor agregado y ese valor agregado estaría protegido por las restricciones legales o no. Pues eso es como una cuestión que hay que hacerse de aquí hacia el futuro. Bueno, entonces también hay que tener en cuenta otras definiciones que trae la ley 1712 del 2014 y estas definiciones están bien puestas en el artículo 6º que habla de qué es la información, porque estamos hablando de acceso a la información, pero entonces, ¿qué es información? Y estamos hablando de datos organizados, ¿cierto? Conjunto de datos organizados, contenido en cualquier documento generado por los sujetos obligados, es decir, por eso ahí está la importancia, se toma información, pero después se generan informes, se generan otros documentos, y esos documentos al ser fruto de esa información pública, entonces se transforman también en documentos públicos. Pasaría lo mismo con las empresas de ciencia de datos o las empresas de estas de tecnologías y que tienen como foco pues todo lo que son las tecnologías disruptivas, vale la pena pensarlo. Además, pues hablamos de la obtención, adquisición, transformación o control de esos datos. Entonces, todo eso es información a la luz de la ley 1712. También hablamos de información pública, es decir, si hay información, listo, eso es una información, pero hay una información que es pública y esa es la que nos interesa. Y es información que los sujetos obligados generan, obtienen o adquieren al mismo tiempo que controlan la calidad de la misma. Todo lo que tiene que ver con la entrada de datos a los sistemas de información para que sean procesados por la administración es lo que compone esa masa ingente que sería la información pública, que es la que finalmente interesa a esta charla y sobre todo a la ley pues, que estamos analizando, lo que intentamos analizar, mejor dicho. Pero al mismo tiempo hay otra tipología de informaciones, que hay una información pública clasificada, y uno dice, bueno, esta información pública clasificada es una información pues que está en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal. Es decir, únicamente el sujeto obligado tiene acceso a esa información por la calidad del mismo. O sea, el presidente, el alcalde, el consejo tiene acceso a una información únicamente porque son alcalde, consejo, presidente, no porque sean parte de la función pública. Entonces hay una información que digamos que sí es clasificada. Además desde el ámbito propio, la actividad de ese sujeto obligado, ¿sí? Es particular o privado, semiprivado, ¿sí? Dependiendo de la actividad que desarrolle, sabemos que tiene acceso a cierta información. Y aquí también tenemos en cuenta lo que habíamos visto ya, y es que hay una interacción entre diferentes normas, sobre todo ahí que mencionado por el artículo 18 de la ley. También hay que... Hay que decir que si bien hay una información pública clasificada, también hay otra definición que nos habla de algo más específico, que sería la información pública reservada, que es aquella información que estando en poder o custodia del sujeto obligado, ¿cierto?, en ejercicio de su calidad, es exceptuada de acceso a la ciudadanía. Y esto es muy importante, y es que esa excepción tiene algo que ustedes pueden ver como un poquito el germen, tanto en la parte dogmática, en los primeros artículos de la Constitución, como en el artículo 332, 333 y 334 de la Constitución, que nos habla de cuáles son los límites de la actividad del Estado y de los límites a la actividad económica. En este caso, pues solamente es un ejemplo, pero cae sobre este asunto de la información reservada, y es que hay información que tiene acceso un sujeto obligado, pero que no la va a divulgar, porque en caso de divulgarse estaría dañando intereses públicos, ¿sí? De intereses pues, públicos en la medida en que sí afectan a todos, pero también intereses digamos, un poquito más reservados. Ahí hablamos, por ejemplo, de asuntos de defensa nacional. Yo no puedo estarle preguntando al alcalde cuáles son las estrategias para combatir el crimen, ¿sí? Se puede preguntar y él va a decir asuntos. O qué tipo de armamento tiene la administración o cuenta la fuerza pública. Todo eso se puede preguntar, pero no le puedo pedir información táctica, porque eso estaría, pues, digamos, alimentando otro tipo de intereses, ¿sí?
otras definiciones. También uno dice publicar y divulgar. ¿Qué es publicar y divulgar? Y significa poner a disposición de una forma de acceso general a los miembros del público, incluye la impresión, emisión de las formas electrónicas de difusión. Esta ley, a pesar de ser del 2014, tiene una ventaja, y es que como que ya habían ocurrido crisis financieras, ya sabemos qué pasaba con los sistemas o el mal manejo de los sistemas de información o información que no estaba constantemente circulando hacia el público, y es por eso que cuando hablamos de estas definiciones parecen de una ley que hubiera sido promulgada muy recientemente, pero bueno, digamos que no es del caso y eso se agradece. Gestión documental. Entonces, ¿qué es la gestión documental? Son actividades administrativas y técnicas de planificación, procesamiento, manejo, organización de la documentación, que ya sabemos que es todo este cuento de los datos y el manejo de esa información, ¿sí? Que tiene los sujetos obligados. Y además hay otro asunto, y es que esa gestión documental tiene como una finalidad, o por lo menos dos, y es garantizar la utilidad de esa información, como ya se había visto, es decir, la utilización, y al mismo tiempo, porque la utilidad pues tiene que ver también con la utilización, y la conservación, es decir, una acción concreta que tiene la administración es la de garantizar que esa información permanezca en un sistema de información y que no corra el riesgo de ser alterada. Y esto pues ya tiene que ver con otras cuestiones, ciberseguridad, sistemas criptográficos, la función de los terceros de confianza en interacción con la administración, pero bueno, ¿sí? Después estamos hablando de otra definición, es documento de archivo. O sea, ¿qué es eso? Y es registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades. Ese documento de archivo, como ya sabíamos, es una cuestión digna de ser considerada, y es que únicamente puede ser pública o divulgada la información que ya entró, que ya fue archivada por la administración. No se trata, o muchas veces hay, digamos, una especie de coartada para la administración cuando se le pide información que no tiene, o que todavía no ha entrado, o que está en proceso de entrar, o que digamos que no es tan clara que haya entrado en los sistemas de información. Entonces ahí hay una especie o algo que puede trabajarse desde operadores jurídicos que están actuando para la administración a la hora de estar hablando de esta cuestión de acceso a la información. Bueno, archivo, ¿cierto? Estamos hablando de un conjunto de documentos y todo esto pues para que sea gestionado, conservado y que tenga una utilidad, ¿sí? Entonces el archivo además también, pues, ahí entraría otra cuestión pues que es bastante complicada de abordar, pero tiene que ver con lo que hace el Archivo General de la Nación, que hacen las entidades públicas que conservan información de carácter histórico, ¿sí? Todo esto puede ser inclusive no sé, la Biblioteca Nacional, ¿sí? Puede entenderse como una especie de entidad que tiene una función de archivo muy interesante, ¿sí? Bueno, y ya empezamos a entrar como un poquito en el final de esta charla, y entramos a cuestiones interesantes que merecen discusión, pues de pronto si no ahora, por lo menos en el café que ustedes tienen en la mañana, o de cuestiones que van a resolver, y son los sistemas de datos abiertos. Entonces, datos abiertos, ¿sí? Hablamos de datos primarios, es decir, información sin procesar, que se encuentra en formato estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización. O sea, a mí me llamó mucho la atención, y yo creo que ustedes también, que la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Medellín, sobre todo a través de pues, todos los recursos que maneja, ha establecido unas políticas más o menos claras, es decir, más que menos, muy bien estructuradas sobre datos abiertos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la información que ellos no quieren guardar para entregarla como un privilegio a una empresa, se facilita al público entero, de manera tal que haya, a partir de toda esa información, posibilidades de innovación, posibilidades de
de valor agregado a partir de la información que se genera cruzando toda esta información, ¿sí? Y uno dice, bueno, estos datos abiertos, a pesar de que son de todos, no dejan de estar, no, digamos, no salen de la custodia de las entidades públicas o entidades privadas que tienen esa función pública. Y esto pues porque esa información debe ser útil y parte de la utilidad o digamos como una especie de desdoblamiento, un bemol, ¿sí? De ese derecho de guardar la información tiene que ver desde el principio de utilidad de la información, tiene que ver con que no sea alterada, es decir, la transparencia también implica la no alteración de la información, que eso es muy interesante, o eso es algo muy importante, y es que puede ocurrir también un daño, una especie de intromisión de un particular dañino, malicioso en la administración y que puede alterar los datos. ¿Datos de qué tipo? Datos para la toma de decisiones. Entonces es importante que entendamos los sistemas de datos abiertos como una especie de bodega abierta de la que cualquier tipo de empresa o persona puede tomar algo para pensar que puede tomar decisiones informadas y técnicas, teniendo en cuenta pues todo este cuento de las pues guardar las proporciones de la ciencia de datos. Entonces están a disposición de cualquier ciudadano y para que terceros las reutilicen. También es importante mencionar la definición de documento en construcción, no es información pública, ¿cierto? Aquella que sea preliminar. Como ya habíamos dicho, es importante entender que la administración debe guardar una especie de pues, o debe ser, digamos, transparente a la hora de entender que hay información que debe entrar previamente en los sistemas de información para luego decir que efectivamente existe, ¿sí? Y esa información entonces requiere, como ustedes ya saben, de un proceso y demás asuntos para poder hablar de información verdadera. Hay unos procedimientos también en la ley 1712 para el acceso a la información y están comprendidos entre los artículos 9 y 14 y hablan de procedimientos para obtener información, incluyendo plazos y respuestas. Entonces ya saben que es fundamental a la hora de abordar la cuestión del acceso a la información, sobre todo digámoslo así, las dinámicas propias del derecho de petición de información, que tiene unos 10 días y demás. Entonces ahí. Finalmente, ahí es importante pues, tener en cuenta todo lo relacionado con el desarrollo jurisprudencial y demás del derecho de petición de información. Y finalmente, hablamos de responsabilidades y sanciones que están entre los artículos 5 y 18, ¿sí? Que ustedes ya... Bueno. Ya vamos llegando al final y si bien esa es la estructura de la ley 1712 y esos son algunos de los asuntos que digamos más pueden ayudar a la comprensión de esta, también hay que saber que el decreto, ahí está mal, es el 103 del 2015, desarrolla entonces la ley 1712, ahí no es 1091 sino 103, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hay en ese decreto? Si ustedes se ponen a ver cómo funciona el decreto, cuál es la estructura, tiene una cantidad de procedimientos y cuestiones que son bastante útiles para poder abordar la cuestión de cómo se gestiona una petición, cómo se guarda la información, cómo se protege y cómo digámoslo así, cómo se gestiona. Y decimos que el decreto es útil a la administración en la medida en que le da reglas claras para poder saber qué es lo que puede ocurrir con cualquier administración que quiera manejar datos y que quiera garantizar el acceso a esos datos al público. Y hablamos de eso que contiene el artículo segundo de ese decreto y hablamos de un contenido mínimo de un portal de transparencia y establece entonces los elementos que deben incluir los portales de transparencia en las entidades públicas. Compras, ¿sí? Gestión de la información de los ciudadanos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la transparencia están puestas en las reglas concretas
que establece el decreto 103, ¿cierto? Además de eso, podemos encontrar entre los artículos 3 y 6 de ese decreto algunos procedimientos para solicitar información. Entonces, esto, digamos que vamos corriendo sobre el tiempo. Establece entonces los procedimientos para solicitar información que son dignos de tenerse en cuenta. Al mismo tiempo, si bien el principio que debe, digámoslo así, condicionar la interpretación de estas normas de acceso a la información es el de máxima, o sea, el acceso máximo y transparencia a la información, también hay asuntos que tienen que ver con reserva, o sea, la información reservada, si bien es la excepción, es la que condiciona básicamente el actuar de la administración, porque la administración siempre está recibiendo peticiones, pero ¿qué vamos a hacer con aquellas cuestiones que son exclusivamente para la administración y que en principio no se deberían compartir, salvo pues que haya una argumentación, pero bueno, y eso todo está en el artículo 7, que habla de restricciones de acceso, sobre todo lo pone en términos de la seguridad nacional, asuntos de seguridad nacional, de defensa de la soberanía, en principio no deberían compartirse con los porque son justamente para garantizar los derechos del público y de todos los particulares en, digámoslo así, si se entiende como la suma de todos los particulares en una sociedad. Al mismo tiempo están cuestiones de privacidad de las personas, historia clínica, es decir, ¿qué podría hacer una empresa o un particular interesado en vender servicios con la información que tiene la alcaldía de Medellín o que tiene la presidencia de la República, específicamente en la cartera de salud? ¿Qué podría hacer una empresa con toda esa información? Y ustedes saben que podría transformarlo en asuntos de mercadeo, de ofrecimiento, pues, para ofrecer productos y la idea es que si bien esa información está ahí para la explotación de las personas, pues no se trata exclusivamente de un asunto, digamos, económico o con finalidades de lucro, ¿sí? Al mismo tiempo hablamos de la captación y difusión, que está entre los artículos 8 y 9 de ese decreto 103 de 2015, ¿sí? Y establece pues que hay una especie de obligación de las entidades de capacitar a sus funcionarios para que se garantice el acceso y se promueva al mismo tiempo la cultura de la transparencia. Esto es interesante porque creo que la razón de ser de esta charla en principio pues puede ser esto que estamos hablando. Y al final, entonces, bueno, hablemos de excepciones. O sea, ¿en qué consiste toda esta cuestión de la máxima publicidad? Pues en que todas las personas tengan acceso casi que irrestricto a la información pública, ¿sí? Esa es la regla general. Sin embargo, lo que de verdad hace que se mueva esta cuestión no es la regla general, sino las excepciones. Entonces, hablemos al final de esas excepciones. El fundamento de la excepción, es decir, de lo excepcional del acceso, la restricción del acceso, está en la Constitución. Entonces, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos, salvo los casos que establezca la ley. Es decir, el legislador puede decir, aquí y en este punto no garantizo el acceso. ¿Por qué? Por razones de seguridad, por razones de interés general y sobre todo por intereses privados que pueden ser dañados a la hora de estar facilitando el acceso a cierta información. Bueno, hay asuntos que están enumerados entonces como de gran importancia y que tienen que ver con lo que en principio plantea la ley 1437, y es que la información que tiene que ver con seguridad nacional, con instrucciones de carácter diplomático, información, digamos, privada de las personas, las hojas de vida específicas, pues como asuntos como más delicados de la hoja de vida. Ustedes saben que ustedes pueden ver la hoja de vida de los contratistas y demás, pero digamos, domicilio, pues, sería complicado.
además información financiera o comercial, y también todo lo que tiene que ver con el secreto comercial e industrial no está ligado al principio de máxima publicidad. Todas esas son excepciones del principio de máxima publicidad. Al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con cuestiones genéticas, que ustedes ya saben que los datos de salud y el acceso a ciertas a cierta información Superintendencia, notaría el registro. también está sujeto a esto. Bueno, bueno, hay que también entender una cuestión, y ya aquí terminando, es que, digamos, la ley 1712 está ligada con el derecho internacional, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos establece la máxima publicidad, la Convención Americana lo establece, y bien lo dejó claro en la sentencia C-74 del 2013, la magistrada María Victoria Calle. Sí, ella dijo, bueno, hay una cosa que hay que plantear desde el origen de esta ley, y es cómo se garantiza el principio de máxima publicidad, y hay muchas restricciones a su entender, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con información, digamos, muy privada o de seguridad nacional, lo que afecta a los intereses nacionales, es información que debe ser, digamos, debe tener un acceso restringido. Pero ya pasando al final, hay una serie de reglas jurisprudenciales que ustedes deberían, digamos, tener en cuenta a la hora de estar administrando datos y facilitando el acceso a la información. Y es que, bueno, hay una regla importante que hay que tener en cuenta, y es que es el artículo 13 de la Convención Americana, todo lo que tiene que ver con la difusión de la información. Está el artículo 13, está el artículo 13 de la Convención, el artículo 74 de la Constitución, pero al mismo tiempo todo eso condiciona la aplicación tanto de la ley 1712 como el decreto 103 del 2015. O sea, hay que entender que eso va en esa, digamos, en ese orden, ¿sí? Hay que participar también entendiendo que el artículo 74 es importante y bueno, no, yo creo que ya lo importante es haber entendido de dónde sale el derecho de acceso, y es el del derecho, está fundamentado en el principio de máxima publicidad, y que las restricciones, sí, aquí les queda la presentación para que se entiendan, las restricciones están ligadas a asuntos de seguridad nacional, interés general y cuando se puedan afectar intereses particulares, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, yo creo que aquí podemos dejar la explicación.